son días muy especiales, ¿no? Porque los oyentes ya saben, el 29 de octubre se cumplieron 90 años de la fundación de la Falange y ahora el 20 de noviembre se cumple también aniversario del fusilamiento de José Mm, Antonio cuando los rojos lo fusilaron mm. y también de la muerte de Francisco Franco el mismo día. Uno en 1936 y el otro en 1975. Murieron el mismo día. Parece ser como un día señalado para la España patriótica, ¿no? Entonces, son días como especiales y yo quería, en la columna de hoy, complementar un poco la exposición que hicimos el otro día. El Ujú. otro día nos dedicamos más que nada a ver el espíritu de José Antonio, digamos así, ¿no? Ese espíritu que muchas veces he dejado de lado en aras de la doctrina, que está muy bien, que es lo que vamos a hacer hoy, voy a ir un poquito de la doctrina de José Antonio, pero ese espíritu no hay que olvidarlo. Ese espíritu de renovación juvenil, viril, no hay que olvidarlo. Puede servirnos para el día de hoy con sus cambios correspondientes, ¿no? Entonces, hoy quería complementar esa exposición con la parte más doctrinal de lo que pensó José Antonio Primo de Rivera, este español del siglo pasado, que fundó la Falange Española. Eh, y bueno, un poco detenernos en eso porque sé que muchos oyentes me lo dijeron en el programa pasado, que se alegraban de conocer la figura de José Antonio porque no la conocían. Bueno, en ese sentido, a los efectos didácticos hay que explicar un poquito más. Repito, nosotros vimos su espíritu. Bueno, detengámonos en la parte más doctrinal de su pensamiento, ¿no? Que es muy, 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 muy fructífera. Ujú. Bien. Eh, Vamos a ver un poquito entonces la parte, tres puntos simplemente, para no abrumar, ¿no? Lo bueno y breve, dos veces bueno, decía un Muy bien. español, Tenemos ¿no? 25 minutos para que te muevas. Por eso, ahí está. Y para no abrumar, tres puntos simplemente a comentar acerca del aspecto doctrinal de José Antonio Primo de Rivera y su falange española, ¿no? Nos ponemos en contexto, siglo XX en España, surgimiento de los fascismos en Europa, contra el liberalismo, contra el marxismo. Bueno, se crea una doctrina nueva que en definitiva luego va a ser encarnada en el Estado español con el gobierno de Franco durante aproximadamente unos 40 años. ¿Sí? Doctrina que ustedes se preguntarán, y bueno, pasó tiempo, Bruno, pasaron unos cuantos años ya. ¿Tiene aplicación al día de hoy? Nosotros lo decíamos en la columna pasada, con sus arreglos al día de hoy y al Uruguay, yo pienso que sí. Formulada con una especie de nacionalismo, sí, yo pienso que sí. Por eso la vamos a trabajar y por eso la vamos a conocer en el día de hoy, ¿no? Algunos temas que ya hay muchos que no saben, no lo conocían, hay otros que quizás sepan algo, y este primer punto quizás no sea nuevo, pero quizás los otros dos sí pueden ser nuevos o distintos. Es un enfoque distinto el que yo quiero dar, ¿verdad? Primer punto acerca del pensamiento de José Antonio y su falange. Primer punto de lo que podríamos llamar de un nacionalismo al cual yo adhiero, con el cual yo estoy de acuerdo. Bueno, José Antonio Primo de Rivera hacía énfasis en el concepto de unidad, de unidad. Eso es clave. Él quería un Estado español que estuviera unido, un Estado fuerte, un Estado totalitario, llegaría a decir él, autoritario, un Estado fuerte que manifestara la unión de España, ¿no? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Bueno, contra la desunión, por supuesto. ¿Y qué era lo que provocaba la desunión para José Antonio? Bueno, en primer lugar, la desunión provocada por los separatismos en España hasta el día de hoy, si lo sabrá Julio Martino que lo has puesto, ¿no? Son un cáncer el tema de los separatismos contra la unidad española. Bueno, frente a las apetencias separatistas, plantamos la unión, diría José Antonio, la unión de España. En segundo lugar, frente a la desunión que plantea la lucha de clases, hoy actualizada, diríamos, además de la lucha de clases o en vez de la lucha de clases, la lucha de sexos, la lucha entre el varón y la mujer. Bueno,
Frente a esa discordia que plantea el marxismo con su dialéctica, ¿no? Con el esquema dialéctico de Marx, en oposición, dos puntos en oposición. Bueno, frente a la dialéctica de patronos y obreros, en lucha constante, en discordia permanente, frente a la dialéctica hoy en día entre el varón y la mujer, en lucha, en dialéctica constante, planteemos la unión entre el patrón y el obrero, la unión entre la mujer y el varón. Entonces, en último lugar, la unión, ¿en qué sentido planteaba José Antonio? ¿Frente a qué? Frente a la desunión, frente a la discordia planteada por los partidos políticos. Los partidos políticos, diría José Antonio, no nos benefician, siempre están en luchas, en fricciones permanentes entre ellas, provocan que la gente se exalte por un bando, por el otro, y que pelee, incluso que vaya a las armas, que vaya a las manos. Contra eso planteemos la unión de la patria, la unión del Estado en un ideal mayor, superior a las luchas partidarias. Frente al partido que parte, la patria, eso significa la palabra partido, viene de partir, planteemos la unión, planteemos la concordia, ¿no? Entonces, ese primer punto del planteo josé antoniano en la política de la unión es clave, y yo lo suscribo. Yo estoy a favor de la unión del Estado, de la unión nacional. Yo estoy a favor de la patria en ese sentido, que la patria une, ¿no? A ver, por poner un ejemplo súper grotesco, pero que se va a entender didácticamente. Cuando juega Peñarol y Nacional, estamos encontrados, estamos disgregados, ¿no? Los que son de Nacional contra los que son de Peñarol. Y lamentablemente, últimamente, fruto de la violencia que hay en general en la sociedad, hasta eso ha traído conflictos o cuestiones de sangre, lamentablemente, ¿no? Bueno, pero cuando juega la selección uruguaya, todos estamos en un mismo barco. Bueno, más o menos eso es lo que quiere plantear o lo que planteaba José Antonio. Esa unión es sana para una nación. Vayamos a por ella, ¿no? Entonces, en definitiva, este es el primer punto del planteo josé antoniano. Este es un planteo más clásico, un planteo que la gente que está más familiarizada lo va a conocer, ¿no? Ahora iremos a dos puntos un poco más novedosos, quizás. Te quiero hacer una pregunta, Sí, decime. porque este punto es fundamental. ¿Cómo lo trasladarías? Lo del unión queda clarísimo, ¿no? Además, es compartido fundamentalmente por el Partido Nacional. En su escudo dice: la unión nos hará fuerza. ¿Ah? Sí. Es decir, que básicamente es un pensamiento que además del Partido Nacional hay que ver el escudo, ¿no? La simbología que tiene el escudo. Recuerdo varios discursos de Luis Alberto Lacalle, el padre, al respecto de la unidad en este sentido. Recordemos que el padre tiene una influencia del pensamiento que tú estás describiendo y algo más. Ahora, la pregunta que yo me hago es cómo hacemos esto compatible en el Uruguay de hoy con la democracia, porque vos describiste un Estado, lo describiste bien, totalitario, ¿verdad? Es decir, que son palabras de él, ¿no? Sí, claro. Sí, capitaliza toda la cuestión de la nación en sí mismo, ¿verdad? Incluyendo el mundo del trabajo, bueno, etcétera. Ahora, hoy en día, viste lo dinámico que es la realidad, viste cómo se dan las alternancias en el gobierno, y vos podés ponerle en manos de Bruno Costa la totalidad de los eventos y podrás tener errores, porque yo sé tu buena intención y tu corazón, pero hoy mañana perdió Bruno Costa y no Oscar Andrade, y asume la totalidad de todo el poder del Estado. Es peligrosísimo. Entonces, claro. ¿cómo lo podríamos eso adaptar? Perfecto. Bueno, acá se podría profundizar en cuestiones filosóficas, ¿no? Tendríamos que ir a la parte filosófica, y tampoco me quiero ir demasiado de tema. El estado que planteaba José Antonio, ¿no? Por ejemplo, o el estado que yo plantearía, esto lo hago a modo de tirar una semilla, ¿no? O sea, por supuesto que no estoy llamando a cualquier locura, ni. Yo tiro la semilla de lo que considero que es la sana doctrina,
¿no? No tengo un programa práctico después para implementarlo, ¿no? Con total practicidad. Yo tiro la semilla de lo que es la buena doctrina. Pero, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, porque en ese estado sería portador de ideales, ¿no? Que serían contrarios o que lo dejarían a salvo, ¿no? De, por ejemplo, un gobernante marxista. Incluso te diría, un gobernante liberal. Es decir, ese Estado debería ser portador de valores eternos, como diría José Antonio, asociados, por ejemplo, al cristianismo, ¿no? Bien. Asociados a un patriotismo. Es decir, no podría haber la posibilidad de que un mandatario, que llegara un gobernante antipatriótico, anticristiano, ¿no? En el caso de España del momento, anti-español, diría José Antonio, ¿no? O sea, el Estado sería portador de determinados valores, no sería un Estado indiferente como es el Estado nuestro liberal, que le da igual que llegue un marxista, que le da igual que llegue un liberal, que le da igual que llegue un socialdemócrata, o un vegano, o un animalista, o un lo que fuera, ¿no? Salvo un nacionalista. A un nacionalista no le da igual, al nacionalista no lo permite, pero el resto lo permite todo. O sea, sería un Estado en ese sentido activo o no pasivo o indiferente, sino con determinada concepción. Para eso tú me dirás, ¿es imposible? ¿Es difícil? Sí, por supuesto. Por eso yo te lo estoy diciendo. Yo planteo la semilla, ¿no? Ah, Pongo sobre la mesa una doctrina pero, distinta. a ver, Bruno, este es el problema de cualquier teoría política. Uno tiene que Claro, pensar y después la realidad se vuelve compleja. Por eso estamos vivos y por eso estamos incompletos. Precisamos de Dios. Solo Dios podría manejar de forma perfecta las cuestiones de vivir en sociedad. Yo pienso, por ejemplo, en Rumania, ¿tá? O en otras naciones que tienen democracias, tienen estados fuertes, ¿no? Pero tienen en sus cartas, yo no sé si está en la Constitución o está muy fuerte aislado en la ciudadanía y por ende en el Estado, hay ciertas cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, el marxismo. No puede ser marxismo. Y activamente se habla a nivel gubernamental. O sea que no es una locura que no suceda en el mundo civilizado y hasta democrático. ¿Verdad? tú hablaste, que se me cortó un poco de Hungría, ¿de dónde hablaste? ¿De qué estado? De Hungría. Bueno, sí, te lo confirmo. Hungría, yo la conozco, la constitución de Hungría, la he trabajado en clase, y efectivamente, como decís tú, ahí directamente se establecen los valores cristianos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí Ahí no se, tenés. eso no se, bueno, a eso iba con un Estado en ese sentido militante o activo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ese primer punto de la doctrina josé-antoniana, la doctrina falangista, tiene como fundamento la unión, ¿no? Y bueno, más o menos el que tiene alguna idea de esto, de falangismo, bueno, es un punto que quizá no sorprenda tanto. Para los que no conocen nada, por supuesto que va a ser algo novedoso y está bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? La unión frente a la desunión provocada por los partidos políticos, por la lucha de clases, hoy diríamos la lucha de sexos, y por los separatismos, diría José Antonio, en la España del momento y la España actual también. Acá en Uruguay ese problema no se plantea. Bien, vamos a ver un par de puntos más sobre esto, sobre esta filosofía política josé antoniana, ¿no? Que, repito, lo estamos trabajando, estamos insistiendo en ella por los días que corren, que son días muy conectados con José Antonio, con España, ¿no? Con la España nacional de Franco. Bueno, un segundo punto que yo quería traer a colación en el día de hoy es algo muy interesante, que es lo siguiente. José Antonio tenía desconfianza, y más que desconfianza, no estaba de acuerdo, no le gustaban las instituciones políticas de su momento, las instituciones, el parlamentarismo, la democracia liberal. Él apuntaba contra ellas más que a las personas. ¿A qué voy con esto? Y ahora voy a leer el párrafo correspondiente. José Antonio decía
No, el problema no son las personas que son malas, los gobernantes que son malos los que llegan. Tenemos que poner gobernantes mejores. Tenemos que votar a uno que sea bueno. No. El problema no son los gobernantes, el problema son las instituciones que apañan, que son las que permiten apañar a esas clases de gobernantes. Debemos cambiarlas. Voy a leer un párrafo y ahora lo voy a conectar con algo nacional, con algo uruguayo o oriental, Bien, ¿no? Dice José Antonio, en una parte de su biografía de Jiménez de Sandoval, dice lo siguiente: José Antonio cree lo contrario, es decir, lo contrario a que sean las personas el problema, él cree que son las instituciones. Dice, José Antonio cree lo contrario, los hombres son aceptables, aun con sus grandes defectos. Las que son profundamente malas son las instituciones traídas por el liberalismo y la restauración. La monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria, ¿no? El sistema bicameral de dos cámaras como tenemos acá, el parlamento, el voto, los partidos, las clases, ¿no? Si los políticos están corrompidos no es por maldad propia, sino por el ambiente agobiante y las instituciones a que sirven. Por eso sale a la vida pública José Antonio a combatir todas esas instituciones que esconden la verdadera España y anulan todas las posibilidades de los hombres públicos. O sea, dice José Antonio, el problema no son los gobernantes que son malos y tenemos que elegir mañana a uno bueno. No, no, el problema está de base, es de raíz. Son las instituciones, el parlamento, la democracia liberal. ¿Por qué llama la atención esto? A ver, si no es la expresión llama la atención, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Por qué al Uruguay también? Bueno, porque no sé si decir increíblemente, no creo que sea increíblemente, es una causalidad más que una casualidad. Es lo mismo que planteaba, pero exactamente lo mismo que planteaba Juan María Bordaberry. El planteo político de Juan María Bordaberry, si uno lo conoce, si uno lo estudia, es el mismo en este sentido que el José Antoniano. Juan María Bordaberry decía que el problema eran las instituciones, que no eran los hombres, que eran las instituciones. Al contrario, y esto daría para otra charla, ¿no? Porque es muy desconocido este aspecto, al contrario de lo que planteaban los militares de la época, que después destituyeron por esta razón a Bordaberry, ¿no? Hablamos del año 1976, que para los militares el problema no eran las instituciones, el problema eran los políticos, eran las personas. Por eso después actuaron y proscribieron a algunos políticos, ¿no? Porque para ellos el problema era Wilson Ferreira o era Jorge Valle, no era el sistema en sí. Bueno, Bordaberry planteaba algo distinto. El problema es el sistema, decía Bordaberry. Por eso le dieron una patada en el traste, ¿no? pero Bordaberry planteaba por lo menos dos corrientes de pensamiento, ¿no? Que iban a tener que dirigir su hegemonía con votos, o estoy equivocado. No, o sea, lo que él planteaba, está bien la expresión, él planteaba, no planteaba partidos políticos, sino planteaba corrientes de opinión, como él le llamaba, ¿no? Pero la diferencia es que esas corrientes de opinión no iban a disputarse el poder, no iban a ser sometidas a elección, como conocemos, ¿no? La diputación por el poder. Eran corrientes de opinión. El poder iba a estar encarnado digamos, en el Estado y no iba a ser movible en ese sentido. No iba a cambiar de persona, a cambiar de partido. Él planteaba las corrientes de opinión, como él las llamaba, no los partidos políticos. Pero bueno, es interesante eso, porque cuando yo leo este párrafo en José Antonio, digo, qué interesante, no es lo mismo que planteaba Bordaberry. Y eso que Bordaberry quizás llegó a leer esto, pero no, estoy casi seguro que no lo leyó en 1976. Daría para largo. Bordaberry en ese momento no había profundizado en el aspecto político doctrinal. Bordaberry tomó esa posición que le valió la destitución, ¿no? Por sentido común, digamos, por lo que él veía que estaba pasando, por lo que él había experimentado en sus años como político, ¿no? Como senador, después como presidente. Luego él profundiza, e incluso termina siendo carlista, ¿no? No falangista, sino carlista. Quizás en algún momento leyó este párrafo, pero en ese momento estoy seguro que no. Entonces, es increíble la coincidencia entre dos hombres, ¿no? Importantes, como fueron en el plano político José Antonio en España, Bordaberry aquí en el Uruguay, y coinciden plenamente, y yo estoy de acuerdo con ellos también, sinceramente lo estoy.
¿no? Repito, insisto en eso, ¿no? Yo soy un hombre absolutamente pacífico y no estoy diciendo que hay que arrasar con las instituciones mañana, nada que ver. Yo planto la semilla para que la gente abra la cabeza y piense nomás, Bruno, si me permitís ¿no? ahí un paréntesis, porque es una cuestión de sentido común. En este país puede venir cualquier marxista, tomar el micrófono y hablar de Marx y nunca jamás le van a preguntar por los 100 millones Claro, de muertos que dejó la ideología marxista, porque y tiene sentido, porque ese individuo que está en ese momento hablando de marxismo no mató a nadie, ni está pidiendo matar a nadie. Y sin embargo, el marxismo prevé a nivel teórico una dictadura violenta, claro. a Sí, 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 diferencia de sí. las ideas que vos estás defendiendo. Claro, Acá claro, que no claro. prevén bajo ningún concepto ningún tipo de violencia. Sí es absolutamente cierto que los actores que está citando, en el contexto en el cual se está citando, el contexto del siglo XX, estuvieron inmiscuidos en movimientos que terminaron en violencia y en muerte, Sí, sí, como claro. pasó durante todo el siglo XX, donde hubo dos guerras mundiales, y a esta altura, Bruno, debemos estar por la guerra mundial número 500. Lo que pasa es que ya no se habla más de guerra mundial y ya la violencia no es tal. Se maneja de otra manera los conflictos, porque ¿qué es lo que estamos viendo ahora en Medio Oriente si no es una guerra mundial? ¿Cuántos países están involucrados ahí? Sí, ¿Está? sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, a ver, cambiaron las circunstancias, uno puede plantearse ideas políticas, y uno puede plantear cómo llevar adelante estos ideales a través de medios, como ahora está haciéndolo vos, de plantear Exactamente. una idea, plantar una semilla, hablar con otra persona, presentarse en elecciones, porque esta es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día, no estamos en el siglo XX. ¿Ah? No, no, ni que hablar. Y Por eso sería la injusto que insistencia, te planteen Nico. eso. Claro, por eso la insistencia, Nico, en contextualizar, es decir, traer ahora este pensamiento josé antoniano, ¿no? Mm. Ni que hablar, suscribo lo que tú dijiste. Entonces, Tenemos este 5 minutos, punto, Bruno, 5. Así bueno, ahí que está, perfecto. Y cerramos ahora con el punto 3, que también puede resultar interesante, llamativo, una idea josé antoniana que podríamos resumirla, que te va a gustar a vos, Nico, porque me lo comentaste al final del programa pasado, a ver. la idea del sacrificio, ¿no? Este movimiento juvenil, alegre, poético, era sacrificado, planteaba esa idea de la abnegación, del sacrificio, que Muy bien. lamentablemente hoy, en el contexto que vivimos, hablar de sacrificio, hablar de abnegación, hablar de renunciar, cuando nosotros llegamos a casa y hace un poquito de frío y prendemos el aire acondicionado, y cuando hace un poquito de calor y prendemos el aire acondicionado. Entonces, hablar de esto es, y otras cosas más, ¿no? Es extraño o es llamativo. Bueno, yo planteo eso con José Antonio. Por eso también quizás estamos como estamos, ¿no? Porque no hay nadie dispuesto a arriesgar, no hay nadie dispuesto a renunciar al sacrificio. Bueno, José Antonio planteaba, y es clave en su doctrina política, la idea del sacrificio, de la renuncia. Y hay un texto precioso que se llama Señoritismo, escrito por José Antonio para Fe, que es el primer, la primera publicación falangista, digamos, ¿no? Que no podía, dicho sea de paso, no la podían vender prácticamente porque andaba un marxista y le pegaba un tiro. Y ahí el contexto que vos decías de antes, ¿no? Ya, Literalmente hubo falangistas voceando, como se llamaba, fe, fe, para venderlo y le pegaban un tiro. O sea, es otro contexto. ¿Tá? exactamente. Entonces, en este artículo, publicado en Fe, número 4, el 25 de enero de 1934, plantea esto. En el artículo Señoritismo. Si lo pueden encontrar, léanlo. La prosa de José Antonio es brillante. Y en una parte él dice, el señorito es la degeneración del señor, del hidalgo que escribió, y hasta hace bien poco, las mejores páginas de nuestra historia, la historia de España, ¿no? El Señor era tal Señor porque era capaz de renunciar, esto es, dimitir privilegios, comodidades y placeres en homenaje a una alta idea de servicio. Nobleza obliga, pensaban los hidalgos, los señores, es decir, nobleza exige, obliga. Cuanto más se es, más hay que ser capaz de dejar de ser. Y así, de los patronos de la Alguía salieron
los más de los nombres que se engalanaron en el sacrificio, ¿no? Esta idea de la vocación de servicio, el sacrificio, la renuncia, ¿no? Típica de los señores, como dice él, y no de los señoritos, de los burgueses, de los cómodos. Entonces, en definitiva y para cerrar, Sí, ahí está, para encarnar, segundos tenés. para encarnar un buen movimiento político nacionalista vigoroso, no podemos dejar de renunciar, debemos sacrificarnos, debemos plantearnos la abnegación por una idea. El que más es, más tiene que estar dispuesto a renunciar. Qué frase, qué reflexión. Muchas gracias, Bruno, por lo que nos Gracias a el ti. día de hoy. Gracias por tus reflexiones también en el inicio del programa. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos estamos viendo pronto, el viernes por YouTube, Controversia Radio, con el análisis internacional de Julio Martino. Así que nos vemos el viernes por Controversia Radio en YouTube. Fuerte abrazo. Gracias, Bruno. Gracias a todos Gracias a ustedes. ti. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Bendiciones.